Buenas tardes. Somos 3 en el aula, así que supongo que son un montón de manera virtual, más allá de que a esta altura siempre baja la convocatoria porque ya están los que saben que son regulares y desestiman la promoción. Bueno, 50, vamos en picada. Muy bien. Bueno, ahora somos 5, un montón. Habíamos llegado en su momento hasta el temario que entraba en el segundo parcial, que claramente era toda la parte de concurso preventivo, salvataje empresario, acuerdo preventivo extrajudicial y concurso por agrupamiento. Claramente habíamos visto diversas instancias en donde sabemos que a la existencia de acuerdo, le puede suceder que se lo impugne, que no se lo impugne o que directamente impugnado el juez decide rechazar la impugnación. Luego de lo cual, ese acuerdo rechazada la impugnación o no impugnado, la existencia de acuerdo, va a suceder que se lo va a homologar al acuerdo homologado, como siempre decimos. Puede suceder que se lo cumpla, que se lo incumpla, que se lo declare nulo. En ese orden y en ningún otro. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque si la respuesta, para los que vayan a cuestionar la nota, digamos, a revisar la corrección, ha sido puesta en otro orden, pierde sentido. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner primero nulidad, acuerdo homologado y después hablar de la existencia de acuerdo, porque no es ese el orden lógico en que se presenta en un proceso concursal y menos aún en lo que está regulado en la ley. ¿Sí? Primero está el 49 y después sigue la existencia de acuerdo, la homologación y demás. Dicho esto, sabemos que si el deudor no obtuvo las conformidades, no presentó la propuesta en tiempo y forma, no superó favorablemente el salvataje empresario o no obtuvo las mayorías previstas en la ley, va a ser declarado en quiebra. A partir de ahora, a partir del 77 en adelante, vamos a desarrollar todo lo que está regulado para la quiebra. Previo a eso, tenemos que tener en claro los tipos de quiebra que existen. Lo primero que vamos a saber, que seguramente ya a esta altura lo tienen más que claro, es que la quiebra indirecta es aquella que proviene de un concurso preventivo anterior que ha fracasado, entiéndase que no logró las conformidades, o que, habiendo logrado las conformidades, fue impugnado, o habiendo logrado la homologación del acuerdo, el mismo fue incumplido o declarado nulo. ¿Sí? En el orden en que se presenta. La existencia de acuerdo no tiene efectos. Sí. Claro, muy bien. Pero lo que quiero decir es que lo que había que responder tenía un orden de presentación. ¿Sí? Por ende, si el orden de presentación en la respuesta es el acuerdo puede ser homologado, puede ser impugnado y yo qué sé, y está todo desordenado, esa respuesta no va a ser considerada válida porque no tiene lógica. ¿Sí? Entonces, la respuesta, primero, la existencia de acuerdo puede ser impugnado, no impugnado o rechazada la impugnación porque el juez la descarta. La existencia de acuerdo no produce efecto, lo que produce efecto es el acuerdo homologado. El acuerdo homologado es después de que el juez hace saber la existencia de acuerdo. Y el acuerdo homologado es lo que puede ser cumplido, incumplido o declarado nulo. La nulidad nunca puede estar sobre la existencia de acuerdo del artículo 49, que es una publicidad que en todo caso hace el juez. Bueno, lo verá cuando vaya a revisar el parcial, si es que necesita ser revisado. Yo le digo lo que hemos visto en clase y lo que era la respuesta pretendida. Más allá de eso,
¿Qué quiero decir? Volviendo a lo que estamos viendo, es que esa quiebra indirecta proviene de estos casos que estoy mencionando, que ahora vamos a ir viendo en detalle. Lo cierto es que los tipos de quiebra que podemos tener es la quiebra indirecta, que necesita sí o sí de un concurso preventivo anterior que no has llegado favorablemente a su objetivo. Luego podemos tener lo que llamamos quiebra directa, que puede ser propia o pedida por un acreedor con título vencido y lo suficientemente enojado, ¿sí? Título vencido exigible y lo suficientemente enojado, ¿sí? Sí. ¿Eso no entraría como contradicción a lo que es todo acreedor de causa título interior? Sí, pero a mí me ampara el 240, que soy un gasto que surjo en razón del proceso. Sí, sí. Además que yo le hago una pregunta. Usted díganme, ¿quién va a trabajar gratis? Nadie. Listo. Claro. No, menos nunca, nunca hay que trabajar gratis. Siempre el tiempo de uno y el saber tiene un valor. Muy bien. Volvete un segundo que quiero ver porque había todo un articulado. Va, a ver, no, volvete. Esto, indirecta, deviene, quiero que ustedes lo vean. Deviene de un concurso preventivo anterior la que puede ser declarada de oficio o a petición de parte. Y ahí tenemos artículo 46, 47, 48, 51, 54, 61 y 63. Que no es otra cosa que no presentó la propuesta, no obtuvo las mayorías, no superó el salvataje, fue impugnado el acuerdo y prosperó la impugnación, fue incumplido, fue declarado nulo. Y lo de los honorarios también, porque como les digo, nadie trabaja gratis y nunca trabajen gratis, porque el saber y el tiempo tienen un valor. No, pero a ver, hay que valorarse. Porque si ustedes de arranque no se valoran, claramente nadie los va a valorar. Bueno, vamos con el segundo. Gracias. Entonces, como les dije, tipos de quiebra indirecta, necesito de un concurso preventivo anterior. Quiebra directa puede ser propia o pedida. Propia es cuando el propio deudor, por su propia decisión, decide presentarse en quiebra, ¿sí? Cuando ya nada más tiene que perder y el agua lo ha tapado, ¿sí? Y no hablamos ya ni siquiera de cesación, sino que hablamos de insolvencia patrimonial. Ustedes me dirán, profe, ¿cuál es la diferencia? Y sí, la cesación de pagos es esa imposibilidad generalizada y permanente de, con el giro ordinario de lo que proviene de su explotación, pagar en tiempo y forma a la mayoría de los acreedores. En cambio, la insolvencia está unida o se vincula doctrinaria y técnicamente a un concepto en donde hay una insuficiencia patrimonial para, con todos esos bienes que integran el patrimonio, afrontar las deudas. De tal manera que si yo tengo dos inmuebles, con esos dos inmuebles y esa subasta de esos dos inmuebles a valor probable de realización, claramente no voy a llegar a atender el 100% de las obligaciones. ¿Sí? Entonces, allí tenemos en el Power, tenemos todos los artículos en donde se declara la quiebra indirecta. ¿Qué tiene de particular? Este artículo 77 tiene ciertas partes que no están consideradas. Entonces, en lo que es la corrección del artículo 77, se han agregado algunas cuestiones por las cuales, que no están consideradas en el artículo 77 y por las cuales se declara la quiebra. ¿Qué nos dice? La indirecta, que deviene de un concurso preventivo anterior, casos contemplados en el artículo 46, no obtuvo las mayorías del 45. El 47, propuesta de acreedores privilegiados atada, vinculada a la previa aprobación del acuerdo. Después tenemos el artículo 48, inciso 2, 5 y 8, que es salvataje. El artículo 51, impugnación. 53, último párrafo, que está vinculado a el salvataje.
54, honorario, 61, nulidad, 63, incumplimiento, la misma puede ser declarada de oficio o a petición de parte. En general es declarada a petición de parte, ¿sí? En donde el acreedor hace saber que no se está cumpliendo el acuerdo, que no se le paga la cuota, que ya ha pasado determinado tiempo y solicita la declaración de quiebra indirecta. Artículos vinculados a la quiebra directa, propia o pedida. ¿Por qué hago esto? ¿Sí? Porque lo hago a los fines de tener que ustedes tengan una claridad para estudiar. La ley tiene todo mezclado, artículos que son aplicables a la quiebra propia y a la quiebra pedida. Entonces, en esta cuestión es que hemos ido separando e indicando qué es aplicable para cada cosa. Dice, artículos vinculados a quiebra directa, sea propia o pedida. Tenemos el artículo 78, prueba de la cesación de pagos. Dice, el estado de cesación de pagos debe ser demostrado por cualquier hecho que exteriorice que el deudor se encuentra en cesación de pagos, imposibilitado de cumplir regularmente con sus obligaciones, cualquiera sea el carácter de ellas y las causas que los generen. Después, ¿qué más nos dice? Pluralidad de acreedores. No es necesaria la pluralidad de acreedores. Con que un solo acreedor en el proceso de quiebra de la LSQ lo presume suficiente. Quiebra con un único acreedor, ¿sí? La realidad es que, ¿qué está queriendo establecer el artículo 78? Que haya 10 acreedores, haya un acreedor. Si el pedido de quiebra está hecho con un título vencido, exigible, y realmente se demuestra de que al acreedor se le debe, realmente el acreedor puede demostrar con su documental que realmente se le está debiendo la plata, por más que sea un acreedor, el juez va a poder declarar la quiebra. ¿Cuál es la realidad? ¿Sí? Lo cierto es que poner en funcionamiento toda una estructura judicial por un acreedor implicaría suponer que el deudor no tiene ni siquiera los fondos suficientes para desestimar ese pedido de quiebra con depósito en pago o embargo, que son las salidas y las alternativas para superar el estado de quiebra y evitar la liquidación. Pagarle a ese. Ahora, tampoco eso impide que ese acreedor, por más que sea uno solo, pida la quiebra. ¿Se entiende? Muy bien. Artículo 79. De esto algo hemos visto cuando trabajamos cesación de pagos en el concurso preventivo. Estos hechos reveladores que los vamos a superar rápidamente porque ya los trabajamos, sabemos que es una cuestión enunciativa y que sirven para que el síndico pueda establecer la fecha de inicio de cesación de pagos, sobre todo a los efectos del periodo de sospecha, ¿sí? Estos hechos reveladores los podemos tomar tal cual surgen del artículo 79, o podemos incorporar nosotros como síndicos algún hecho revelador que tenga la entidad, tal entidad para demostrar que a partir de determinada fecha está en cesación de pagos, que no haga falta recurrir a ningún hecho revelador contenido en el 79. Igualmente es enunciativo, no es taxativo, o sea que los tomamos o los dejamos y utilizamos otros. Muy bien. Artículos vinculados a la quiebra pedida. Y acá empezamos a separar artículos de esta mezcla imprudente que hace la ley a la hora de que lo puedan estudiar. ¿Cuáles son los artículos vinculados a la quiebra pedida? El 80, el 81, el 83, el 84, 85, 87, primera parte. ¿Qué dice el artículo 80? Pedido de quiebra por acreedor. ¿Sí? Dice el artículo 80, todo acreedor cuyo título sea exigible, cualquiera sea su naturaleza y privilegio, o sea, comercial, financiero, laboral y tenga o no tenga privilegio, sea quirografario o sea con privilegio especial o general, puede pedir la quiebra, se lo entiende técnicamente como que detenta lo que se llama la legitimación activa para pedir la quiebra de su deudor. ¿Sí? Técnicamente, jurídicamente, tenemos legitimados activos y legitimados pasivos. El legitimado activo es aquel que detenta la posibilidad de, en este caso, pedir la quiebra.
o el legitimado activo es el que detenta la posibilidad de iniciar un reclamo judicial, como puede ser el trabajador en contra de su empleador, ¿sí? Seguimos en juicios universales. ¿Por qué? Porque es todo el patrimonio, ¿sí? Por más que sea un solo acreedor. Es buena la pregunta porque es como que escapa a esa pluralidad de acreedores, ¿sí? Pero como está hecha la salvedad dentro del propio articulado, no nos salimos de un proceso universal. Dice, si según las disposiciones de esta ley su crédito tiene privilegio especial, debe demostrar sumariamente, debe demostrar rápidamente, sin que se abra prueba, que con lo obtenido en la subasta no alcanzaría para cubrir la totalidad de su crédito. Dice que los bienes afectados son insuficientes para cubrir, por ejemplo, el inmueble. El acreedor que pide la quiebra por un valor de 100 millones de pesos. El inmueble en valor probable de realización, 40 millones de pesos. Es un bien insuficiente para cubrir la creencia que él está reclamando. Esta prueba no será necesaria si se trata de un crédito de causa laboral, ya sea especial o general. Sabemos que tiene doble privilegio, salvo vacaciones y SAC. ¿Sí? Muy bien. Artículo 81, acreedores excluidos, acreedores que no pueden pedir la quiebra. ¿Quiénes no pueden pedir la quiebra? Pues bien, el cónyuge, no pueden solicitar la quiebra el cónyuge, los ascendientes o descendientes del deudor, ni los padres ni los hijos, ni los cesionarios de sus créditos sin límite de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué hago esta aclaración sin límite de tiempo en respecto a los cesionarios? Porque la realidad es que ustedes saben que cuando se trata de las exclusiones en la conformación del capital computable, los cesionarios, pero tienen un límite que es de 1 año. Acá no hay límite. Muy bien. Artículo 83, pedido por acreedores. Si la quiebra es pedida por acreedor, debe probar sumariamente su crédito, los hechos reveladores de la cesación de pagos y que el deudor está comprendido en el artículo 2, o sea que es sujeto concursable, sujeto que puede estar en quiebra. El juez puede disponer de oficio las medidas sumarias que estime pertinente para tales fines y tratándose de una sociedad para determinar si está registrada y en su caso quiénes son los socios ilimitadamente responsables. La realidad es que lo que va a suceder es que lo que va a hacer el juez es corroborar que la sociedad sobre la cual se está pidiendo la quiebra se encuentra vigente, porque si no va a declarar en quiebra a una persona inexistente. De hecho, en la práctica, nosotros tenemos una sociedad civil en quiebra que fue declarada, pedida la quiebra en el 2019 y como había prejudicialidad penal, hasta que no se resolviera o que avanzara la causa penal, no se iba a declarar la quiebra. De hecho, la quiebra se declaró en octubre del 2020, o sea, casi 1 año después. Lo cierto es que, como bien debieran recordar ustedes, cuando se modificó la Ley General de Sociedades, las sociedades civiles dejaron de funcionar, dejaron de existir y pasaron a integrar lo que se llama la sección 4ª de la Ley General de Sociedades, puesto de otra manera, sociedades irregulares. Entonces, la duda claramente que tuvo el tribunal para decretar o no la apertura de una sociedad civil que había sido constituida en abril del 2015, 6 meses antes de que cambie el Código Civil y la Ley General de Sociedades con todos sus efectos, fue resolver si podía declarar la quiebra de una sociedad civil que en el 2020 claramente ya no estaba vigente. Bueno, luego de todo un análisis y de una anamnesis, un análisis muy profundo de la normativa vigente, de la aplicación y de la vigencia de cuando esta sociedad civil fue creada, allá en abril del 2015, y los efectos y los daños, porque es una estafa, ¿sí? una pseudo constructora que se presentó, que estafó a medio mundo. Bueno, el juez decretó la apertura haciendo entender, no vale suponer cuál es.
haciendo entender que cuando se había producido los efectos y los daños y la estafa, la sociedad civil sí existía. Y en razón de eso considero que era lógico decretar la apertura, a pesar de que en el 2020 una sociedad civil ya no existía. De hecho, al día de hoy está en trámite la quiebra. Algún día subastaremos. Ya los encontramos, sí, los encontramos inmediatamente. El problema es todo el juicio penal, los diarios, la gente. Demasiado. Artículo 84, citación al deudor. La citación al deudor que regula el artículo 84 claramente es por el derecho a legítima defensa, derecho constitucional, artículo 18 de la Constitución Nacional. Dice, acreditados dichos extremos, el juez debe emplazar al deudor para que, dentro del 5º día de notificado, invoque y pruebe cuanto estime conveniente su derecho, para garantizar justamente este derecho a legítima defensa contenido en la Constitución. Derecho al debido proceso, legítima defensa, artículo 18 de la Constitución Nacional. Vencido el plazo y oído el acreedor o notificado para ser oído, por más que no haya comparecido, en muchos casos no comparecen porque no les interesa ir o porque no pueden ir, ¿sí? No pueden ir porque están viviendo en otro lado, digamos. No en el exterior, sino camino cerca de Villa, ¿cómo se llama? Para allá, cerca de Bower, por allá. Vencido el plazo y oído el acreedor, el juez resuelve sin más trámite, admitiendo o rechazando el pedido de quiebra. Ustedes tienen que distinguir y hacerse la idea de que una cosa, un escenario es cuando la quiebra es propia, resuelta por el deudor, a cuando hablamos de una quiebra directa pedida por un acreedor con título vencido, exigible y enojado. El factor sorpresa es fundamental. Y en ese factor sorpresa, lo único que funciona como limitante a ese factor sorpresa es este artículo 84 de derecho a ser escuchado. ¿Por qué? Porque primero tiene que ser escuchado y luego va a ser declarado en quiebra. O sea que en la notificación para ser escuchado, ahí se va a enterar de que hay un pedido de quiebra en su contra. ¿Sí? No obstante, las medidas de incautación, desapoderamiento reguladas en el 177 son inmediatas. Y así como en el concurso preventivo el síndico tiene un tiempo prudencial para aceptar, ponerse en funciones, hacer el informe laboral, el informe mensual, que son las primeras actividades, lo cierto es que cuando se trata de una quiebra directa pedida por un acreedor, el síndico acepta el cargo y empieza a correr. ¿Sí? Empieza a correr porque están los oficios, tiene que diligenciar el oficio de incautación, desapoderamiento, toma de razón, constatación. Hay veces que uno va y no hay nada para incautar, no hay libros, no hay bienes, no hay que uno pueda decir me llevo, ¿sí? Incauto. Distinto es, por ejemplo, cuando a uno le toca, qué sé yo, un supermercado. Un supermercado uno tiene que separar los bienes perecederos de aquellos que no son de corta vida, digamos, y los bienes perecederos ponerlos a la venta directa, el resto someterlo a incautación. A un depósito judicial. El problema es de dónde saca la plata para pagar el depósito judicial. Sí, el síndico es rico. Entonces el síndico es rico, el síndico pone plata. Muy bien. Sí, claro, está fácil. Bueno, entonces, ¿cuál es la realidad? Cuando uno va a hacer la incautación y el desapoderamiento, claramente, si lo que es un terreno con carcasas puestas, construidas al 30%, que eso es la obra gris, que no sirve, no está en condiciones de ser habitada ni nada, claramente no hay nada que incautar. Lo que sí hay que hacer es toma de posesión y desapoderamiento. Ese desapoderamiento implica que el deudor nada más puede hacer sobre ese inmueble. ¿Sí? Pero yo no tengo ni libros, ni bienes, ni computadoras, sí. No, porque recién hablaba y no me escucha. Perdón, ahí arreglé lo del micro. Entonces, una vez que acepta, dijo, el cargo del síndico, toma estas medidas del 177. ¿Eso fue lo que dijo? Exactamente, que son medidas que están dispuestas a través de oficios que emite el juzgado, de tal manera de que uno busque un oficial de justicia, un martillero, un juez de paz,
algún funcionario judicial que lo acompañe en la toma de razón de estas medidas. Cuando hablo de toma de razón, es la ejecución de estas medidas, ¿sí? Entonces, si supongamos el fallido, ahora ya declarada la quiebra, lo puedo llamar fallido, si no, para que no se equivoquen, lo llaman deudor, tiene por actividad un supermercado, lo lógico es que la incautación y el desapoderamiento se haga sobre los bienes. Y como expliqué recién, separando los bienes que son perecederos para mandarlos a venta directa y venta directa urgente, para que no se pierda el valor de los bienes, y lo que es bienes que no sean perecederos o de larga vida, mandarlos a subasta en el tiempo oportuno de la ley, dentro de los 4 meses de declarada la quiebra y demás. Volvete un segundo, porfa. Vencido de plazo, listo. Lo último que dice en la citación del deudor como legítima defensa es que no existe juicio de antequiebra. Si el deudor quiere demostrar que no está en cesación de pagos, que no hay insolvencia respecto en la relación activo-pasivo y que es injusto el pedido de quiebra que está atravesando, no va a ser un juicio de antequiebra la solución que él va a poder arbitrar, sino que va a tener que hacer depósito en pago, depósito en embargo, conversión de la quiebra en concurso preventivo. Son otras las medidas y las posibilidades que da la ley. Artículo 85, medidas precautorias. ¿Saben lo que significa medida precautoria? Más o menos, ¿tienen una idea? Medidas anticipadas para evitar... Exactamente. A ver, así como existen medidas cautelares, como son los embargos, ¿sí? Bueno, esta medida precautoria es una medida anticipada de tal manera de evitar un perjuicio a futuro por no hacer. Entonces, medidas precautorias. En cualquier estado de los trámites anteriores, decretada la quiebra, escuchado citado el deudor y demás, anteriores a la declaración de quiebra, a pedido y bajo la responsabilidad del acreedor, del peticionante de la quiebra, de ese acreedor que pidió la quiebra, el juez puede decretar medidas precautorias de protección de la integralidad del activo falencial. Cuando considere acreditado a simple vista, prima facie, lo invocado por el acreedor y se demuestre peligro en la demora. Entiéndase, ¿cuándo es medidas precautorias? Y medidas precautorias es cuando el activo falencial está integrado por rodados, sean camiones. ¿Por qué? Porque justamente al rodar desaparecen, ¿sí? Entonces, por más que sean bienes registrables, y como uno no puede salir a capturar autos por toda Argentina, ¿sí? Hay síndicos que lo han hecho, es toda una tarea titánica. En realidad lo que se hace es mandar oficio a la policía de tal manera que cuando lo encuentren, pedido de secuestro, lo secuestran exactamente. Pero en el mientras tanto es una tarea titánica. Entonces, esas medidas precautorias hacen que el auto que está en Córdoba capaz que se quede en Córdoba y evitemos que viaje a San Luis o viaje a la frontera, a Salta, ¿sí? Entonces, bueno, son cosas que son necesarias para evitar un desgaste jurisdiccional importante. Las medidas pueden consistir en la inhibición general de bienes del deudor, claramente. Todavía no está decretada la quiebra, pero vamos a ir a los registros, entiéndase, registro de propiedad de inmuebles, registro de propiedad automotor, y vamos a inhibirlo al deudor, de tal manera que el deudor no pueda vender, donar, ni alterar la composición de su activo en lo que son bienes registrables, claramente. A ver, si el deudor tiene una caja de seguridad en un banco, nada vamos a poder hacer. El dinero que tiene en su poder, nada vamos a poder hacer. Pero lo que son bienes registrables, que son quizá lo más valioso, sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque se oficia a los registros que tienen los registros de los inmuebles y de los autos y de las maquinarias agrícolas y de las lanchas, todo lo que sea bienes registrables, y se inhibe. Intervención controlada de sus negocios, si es que conseguimos que nos decreten un interventor de tal manera que intervenga la caja, es una buena posibilidad que pocas veces se lleva adelante.
u otra adecuada a los fines perseguidos de incautación, desapoderamiento, inhibición, secuestro de bienes. ¿Sí? El deudor queda obligado a poner todos sus bienes a disposición del juzgado en forma apta para que los funcionarios del concurso puedan tomar inmediata y segura posesión de los mismos. Hasta ahí vamos en lo que es los artículos relacionados con la quiebra pedida. Alumnos que están allá en la estratosfera, ¿se entiende lo que estamos viendo? ¿Tienen alguna duda? No, todo perfecto, profe. Bueno, maravilloso. En caso de sociedades, las disposiciones de este artículo se aplican a los socios ilimitadamente responsables que hayan decidido o suscriban la petición sin perjuicio que el juez intime a los restantes su cumplimiento luego de decretada la quiebra. Desistimiento del acreedor, artículo 87. Dice, el acreedor que pide la quiebra puede desistir de su solicitud mientras no se haya hecho efectiva la citación prevista en el artículo 84, ¿sí? Los pagos hechos por el deudor o por un tercero al acreedor peticionante de la quiebra están sometidos a lo dispuesto en el artículo 122. Bueno, esperen. El 122 es un artículo que parece complicado, pero que no lo es tal, en tanto y en cuanto comprendamos correctamente la situación. Para comprender correctamente la situación, nos vamos a anticipar, ya lo hemos nombrado un montón de veces, pero lo cierto es que, a ver, vamos a buscar con qué escribir, lo cierto es que tenemos que trabajar periodo de sospecha. A ver, veamos. Periodo de sospecha tiene una única definición dentro de la ley, ¿sí? O sea que si yo pregunto cuál es la definición de periodo de sospecha, es el periodo que va. Esto es mi periodo de sospecha. Acá tengo declaración de quiebra, ¿sí? Y acá tengo inicio, cesación de pagos. Este concepto, esta definición, nunca cambia, ¿sí? ¿Por qué digo nunca cambia? Porque nunca cambia por más que estemos en quiebra indirecta o en quiebra directa, sea propia o pedida, ¿sí? Lo que cambia cuando tenemos quiebra indirecta en relación a quiebra directa es cómo se determina la fecha de inicio de cesación de pagos, ¿sí? Entonces, insisto con esto porque sé que les cuesta, sé que cuando se pregunta un alto porcentaje lo interpreta y lo contesta mal. Si yo pregunto, ¿cuál es la definición de periodo de sospecha? Esta es la definición, nunca cambia, es este tramo, ¿sí? No me importa si estoy en quiebra directa o en quiebra indirecta. Lo que sí cambia, según esté en quiebra directa o quiebra indirecta, es cómo determino la fecha de inicio de cesación de pagos, ¿sí? Lo cierto es que, vamos acá, lo cierto es que, quédate. Volvemos a este grafiquito, declaración de quiebra, inicio de cesación de pagos. Este inicio de cesación de pagos tiene una retroacción máxima para ser determinado, ¿sí? Esa retroacción máxima para ser determinado se computa en caso de quiebra directa desde la fecha de declaración de quiebra. 2 años para atrás, máximo plazo. En cambio, cuando estoy en quiebra indirecta, al medio tengo una fecha de presentación en concurso preventivo. Esa máxima retroacción de 2 años para determinar esto, en quiebra indirecta, se cuenta desde acá, ¿sí? Esto es... ¿Desde dónde, profe? Porque no estamos viendo. Presentación en concurso preventivo. Ah, ok. Bien, entonces indirecta desde la fecha de presentación. En 2 concurso años. preventivo. Bien, En sí. cambio, en el caso de quiebra directa, desde la declaración de quiebra.
Perfecto. Máxima retroacción para determinar la fecha de inicio de cesación de pagos, 2 años. ¿Sí? Lo que sucede es que esta fecha de inicio de cesación de pagos, cuya máxima retroacción es de 2 años, a contar desde la sentencia de quiebra cuando hablamos de quiebra directa y esta máxima retroacción de 2 años a contar en quiebra indirecta es desde la fecha de presentación en concurso preventivo, esta fecha la llamamos fecha ficticia. ¿Por qué tenemos ese problema? Porque lo cierto es que, ¿se entiende? Perdón, profe, pero no le estoy viendo, entonces si señala algo no sé qué está señalando. Pero, ¿por qué no están viendo? Eso es lo que no entiendo. Estoy viendo la presentación, Ah. lo que está compartiendo. ¿Le Por eso podés digo, hacer una foto? ¿cuál es al la grupo? fecha ficticia, dijo? Bueno, esperen. ¿Le van a mandar una foto al grupo? Para que puedan ver lo que está en pizarrón. No, pero yo no quiero salir en foto. No, esta es la máxima. Too much. Bueno. Claro, no, claro. Bueno, a ver, vamos de nuevo allá en la estratosfera. ¿Qué parte no se está entendiendo? ¿Están viendo la foto que pasaron por el grupo? No, a ver, ahora la veo. Profe, si fijan la pantalla donde está compartiendo usted, se ve el gráfico. Sí, Ivy está en el grupo, profe. Estoy escribiendo en el pizarrón, por eso les han compartido una fecha. Igualmente esto yo lo voy a poner está en un PowerPoint, ya se los voy a subir. Sí, está claro, profe, por lo menos yo lo entendí, simplemente cuando dijo esta fecha ficticia y no sé qué estaba señalando. Bueno, eso es porque lo que quedé ahí, lo que estoy señalando que la fecha de inicio de cesación de pagos, en la quiebra cuando se directa o determina a los fines del concurso del periodo de sospecha, es una fecha ficticia. Esta fecha ficticia de inicio de cesación de pagos es ficticia a los fines de la determinación del periodo de sospecha. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si ustedes ven, nosotros como síndicos, cuando elaboramos el informe general, estemos en el concurso preventivo o estemos en la quiebra indirecta o estemos en la quiebra directa, ¿sí? Podemos poner en el informe general la fecha de inicio de cesación de pago que el hecho revelador que hayamos tomado como fehaciente, puntual y contundente, no sé. De hecho, nosotros en 5 días vamos a presentar un informe general de un fideicomiso en donde lo vamos a presentar en el 2024. La liquidación del fideicomiso arrancó en el 2023. Y la fecha de inicio de cesación de pagos es del año 2014. Estafa tan estafa. Íbamos cambiando de ropaje jurídico. Entonces, hoy nos llamábamos Juancito Pérez, Sociedad Anónima. Mañana nos llamábamos Los Alerces, Sociedad Colectiva, y así sucesivamente. El punto es que nunca se cumplió con las obligaciones. Entonces, bueno. Entonces, si ustedes ven, 2014 son 10 años. Claramente no responde a este tecnicismo que les estoy poniendo en el pizarrón. Este tecnicismo que les estoy poniendo en el pizarrón es a los fines específicos de la sección prevista dentro de lo que llamamos periodo de sospecha, actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos, ¿sí? O por estar de acuerdo, digamos, lo que se llama la acción pauliana. Es una acción civil de revocatoria concursal, que son acciones orientadas a reconstituir el activo falencial. ¿Por qué? Porque se han ido bienes dentro de ese periodo de sospecha que le pertenecen a los acreedores como prenda común de ese patrimonio, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que es periodo de sospecha, que es un tema
no sé por qué se les complica, porque la verdad que es fácil, pero que cuando uno lo evalúa, hay un alto porcentaje de alumnos que lo plantean de manera equivocada. El concepto, la definición de periodo de sospecha siempre es el mismo. Es este tramo, de acá, desde la fecha de declaración de quiebra al inicio de cesación de pagos. ¿Qué sucede? El inicio de cesación de pago, ¿cómo se determina la máxima retroacción permitida, que es de 2 años? ¿Sí? Por eso hablamos de una retroacción ficticia. Cambia cuando estamos en quiebra indirecta que cuando estamos en quiebra directa. Cuando estamos en quiebra indirecta, como yo tengo una presentación en concurso preventivo, la máxima retroacción de 2 años para determinar la fecha de inicio de cesación de pagos la cuento a partir de la fecha de presentación en concurso preventivo. Por ende, mi periodo de sospecha va a ser mucho más grande que los 2 años, ¿sí?, teóricos que vimos en el primer concepto. En cambio, cuando estoy en quiebra directa, sea propia o pedida, el periodo de sospecha y los 2 años, la retroacción para contar el inicio de la cesación de pago se va a contar de la fecha de declaración de quiebra, ¿sí? No va a haber cambios en el concepto de periodo de sospecha para determinar la máxima retroacción para determinar la fecha de inicio de cesación de pago, ¿sí? Muy bien. Es lo mismo. Por eso, ¿sabe por qué lo inicio? No, ¿sabe por qué lo explico así? Porque si yo le digo, periodo de sospecha es el periodo que va desde la fecha que se determine como inicio de la cesación de pago la declaración de quiebra, y después le digo, para determinar la fecha de inicio de cesación de pago, venga para atrás, estoy haciendo un lío. Es la misma cosa. Es la misma cosa, porque es el mismo tramo, pero por supuesto, es el mismo tramo, es el mismo periodo en donde el síndico actuante va a decir, a ver, ¿están todos los bienes que habían esos 2 años? O en vez de tener 5 camionetas, tengo 2. ¿Qué pasó con las otras 3? ¿A dónde fueron a parar? Sobre todo cuando la quiebra es propia o cuando la quiebra es indirecta, en donde hubo una previa que se sabía que, claro. Uh-huh. Se vende y se presenta en la quiebra, pero no se decreta la quiebra todavía. El periodo de ventana, usted me está hablando de las ventanas famosas. Si no se decreta la quiebra, no pasa nada, porque es como que no estamos en realidad, el periodo de ventana no opera en la quiebra. El periodo de ventana opera en el concurso preventivo, en donde funciona así esta cuestión amañada, digo yo, porque en realidad es aquello que no está regulado. Podemos pensar que si no está prohibido está permitido, pero en realidad cuando vos ves los efectos perjudica a los acreedores. Lo cierto es que vos tenés la presentación y la apertura. Todo se retrotrae a la presentación, pero hay mañas y cuestiones en donde hubo rodados que se han transferido entre la presentación y la apertura bajo la explicación de que se hacía anotación marginal. ¿Saben lo que son las anotaciones marginales en los títulos? En donde se deja constancia de forma marginal, de forma al costado, de que se ha transferido y que falta la anotación definitiva. Lo cierto es que también todo lo que es inscripción a los fines de los rodados y demás es constitutiva. Y al ser constitutiva tiene que realizarse completa, no por inscripción marginal. Entonces, nosotros tenemos un caso en donde se detectaron que había un montón de rodados que estaban y no estaban más en este periodo de ventana. Se planteó la nulidad de la operatoria, se elevó a Cámara porque lo apeló, porque el Tribunal de Primera Instancia, dijo que eran ineficaces esas ventas y que habían sido hechas dentro del periodo de sospecha, estando en concurso, por más que el periodo de sospecha en general no se pone operativo, pero se puso operativo, y el deudor afectado apeló la sentencia.
la apeló y la Cámara nos dio la razón, confirmó. Lo que pasa que cuando vos transferís y el tercero que compra es un comprador de buena fe, ¿cómo haces para volver para atrás? Bueno, no es tan sencillo. Porque si vos sos compradora de buena fe, o sea, a nosotros nos dieron la razón en cómo volvés todos los pasos de esa operatoria. Sobre todo cuando no es entre la concursada y el primer comprador, sino que hubo un tercero en donde actuó de buena fe, porque supongamos que estos dos actuaron de mala fe con conocimiento de la cesación de pago. Pero el tercero que vino, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué se tiene que ver perjudicado? Entonces el comprador de buena fe prospera la compra. ¿Y cómo haces para que vuelva? Todo un tema. Sí. Totalmente. Por eso son las medidas precautorias iniciales, por más que no esté decretada la quiebra, cuando exista peligro, por eso es el artículo 85. No, es una medida precautoria, no le han quitado nada. El deudor sigue siendo dueño, no puede disponer. Por eso, no puede disponer. O sea, vos tenés medidas precautorias y medidas cautelares. La cautelar es un embargo, la precautoria es por las dudas, para que esa foto del activo quede cristalizada, ¿sí? Quede congelada. Vos no vas a poder disponer, seguís siendo dueño. Si se afectara la propiedad, no serías más dueño. ¿Dónde estoy? Artículos vinculados a quiebra propia, artículo 82, 86 y 87, segunda parte. Dice, artículo 82, petición del deudor. La solicitud del deudor de su propia quiebra prevalece sobre el pedido de un acreedor, cualquiera sea su estado, mientras la misma, la del acreedor, la pedida por el acreedor, no haya sido declarada. Decime. Ah, tenés razón. Muy bien, periodo de sospecha. Muy bien. El 122 lo vamos a explicar cuando lleguemos al 122, pero vamos a sí dejar planteado todo lo que es periodo de sospecha de tal manera que se pueda comprender el 122. El 122 tiene de particular, y vamos a volver sobre el artículo que lo menciona, que todo pago que se haya hecho para desinteresar al acreedor peticionante de la quiebra se lo tiene por no hecho y va a estar dentro del periodo de sospecha. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que para que un periodo de sospecha esté operativo, tiene que haber una quiebra decretada. Entonces, el razonamiento indica que si al acreedor que pidió la quiebra se le pagó, el deudor o un tercero le pagó y lo desinteresó, no hay quiebra decretada. Para que tenga sentido el artículo 122, se requiere de un segundo pedido de quiebra, en donde sí haya sido decretada. Al ser decretada ese segundo pedido de quiebra, el pedido de sospecha se pone operativo y ese pago que hizo el deudor o un tercero al primer peticionante de la quiebra que no se decretó, va a caer dentro del periodo de sospecha. Y volvería por acción revocatoria. Se los acabo de explicar. Profe, ¿puede volver a explicarlo? ¿Qué? ¿Puede volver a explicarlo? No, cuando lleguemos al 122 lo vuelvo a explicar. Bueno. No, gracias. es que, a ver, lo expliqué ahora porque una compañera de ustedes, por más que no lo hayan escuchado, me preguntó, entonces digo, bueno, le voy a explicar rápidamente. Ah, ok. Yo sé que el 122 es un artículo simple, pero complejo para interpretarlo correctamente, ¿sí? Entonces, ¿qué dejamos dicho? El artículo que menciona el 122, que no me acuerdo qué número es, 84, 85, 86, 87, muy bien. Toda esta explicación de cómo funciona y cuál es el tramo del periodo de sospecha conceptualmente. Y para estudiar correctamente el 122, tenemos que suponer que hay un pedido de quiebra que no prospera y un segundo pedido de quiebra que sí prospera.
Sí, sí, claramente. O por una nueva deuda con el mismo acreedor, pero un nuevo pedido de quiebra. ¿Ah? Muy bien. Vamos a quiebra propia, artículos de la quiebra propia. Petición del deudor. Como les decía, la solicitud del deudor prevalece sobre el pedido de quiebra de un acreedor siempre que ese pedido de quiebra no haya sido decretado. ¿Sí? Y en esto siempre tenemos que ser claros. Este artículo 82 lo tenemos que unir con el 10. ¿En dónde? ¿Qué dice el 10? El 10 dice que la presentación, estando en cesación de pagos, el deudor puede presentarse en cualquier momento en concurso preventivo mientras la quiebra no haya sido declarada. Entonces, si yo les pregunto, nunca le hice esta pregunta, pero puede ir, estoy pensando. Yo les pregunto, sí, ¿qué prevalece ante un pedido de quiebra propia, un pedido de una quiebra por un acreedor y el pedido de formación de un concurso preventivo? ¿Sí? ¿Qué va a prevalecer? Bueno, esto es así. El pedido de concurso preventivo prevalece por sobre todo mientras la quiebra, sea propia o pedida, no haya sido decretada. Si no hay pedido de concurso preventivo y la competencia es entre pedido de quiebra propia en simultáneo con un pedido de un acreedor con título vencido, exigible y recontraenojado, prevalece el pedido de quiebra propia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo peor, el factor sorpresa de la quiebra pedida. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. En caso, dice el 82, en caso de personas de existencia ideal, se aplica lo dispuesto por el artículo 6, ratificación. Tratándose de incapaces, se debe acreditar la previa autorización judicial del juez que dictaminó la incapacidad. Lo mismo que pasa en el concurso preventivo. Artículo 86, pedido del deudor, requisitos. La solicitud de quiebra por el deudor se debe acompañar con los requisitos indicados en el artículo 11, inciso 2, 3, 4, 5 y en su caso, los previstos en los incisos 1, 6 y 7 del mismo, sin que su omisión obste impida la declaración de quiebra. Pregunta tramposa de razonamiento. Si yo tengo un pedido de quiebra de un acreedor y demás, ¿existe posibilidad de mandar carta a los acreedores? Y no, pero ¿por qué sería y no? ¿A quién se la mandaría? ¿Qué denuncia tengo? No, porque no conocemos a los Muy bien, acreedores. no porque no conocemos, porque no sabemos, porque está el factor sorpresa. En cambio, cuando hablamos de quiebra propia, sí hay carta a los acreedores, ¿sí? Porque está el cumplimiento de los requisitos del artículo 11, en donde el que pide su propia quiebra denuncia, le debo a Pepe Flores y así sucesivamente. ¿Está bien? Artículo 87, segunda parte, desistimiento del deudor. Dice, el deudor que peticione su quiebra no puede desistir de su pedido, salvo que demuestre antes de la primera publicación de edictos que ha desaparecido su estado de cesación de pagos. Entonces, si yo hago una comparación semejante, pari passu, entre la posibilidad de desistimiento del acreedor que pidió la quiebra, sabemos que el pedido de desistimiento del acreedor que pidió la quiebra es mientras pueda existir esa petición, mientras no haya sido citado el deudor en los términos del 84. ¿Sí? Ajá, no tomó estado público. En cambio, si hablamos del desistimiento de la quiebra propia, siempre que puede desistir mientras no haya publicado edictos. En ambos casos, mientras no haya tomado estado público. Sentencia de quiebra indirecta. Directa, propia o pedida. Sentencia de quiebra. ¿Sí? Sea cual sea la razón que la motive. Artículo 88. Contenido. La sentencia que declare la quiebra debe contener la individualización del fallido de forma indubitable. Adviertan ustedes que ya ahora puedo utilizar indistintamente deudor o fallido. Lo que no puede suceder es que ustedes hablen de fallido antes de que se decrete la quiebra. Lo que no puede suceder es que hablen de fallido en concurso preventivo, porque fallido es un término que se utiliza para identificar al deudor que está en quiebra. Entonces,
Identificación del fallido de forma indubitable y en caso de sociedad de los socios que tengan responsabilidad ilimitada. La orden de anotar la quiebra y la inhibición general de bienes en los registros correspondientes, entiéndase, registro general de la propiedad y registro automotor. La orden al fallido y a terceros para que entreguen al síndico los bienes de aquel. En tanto, hay ciertos bienes que no son objeto de desapoderamiento, que son los bienes regulados en el 108, que son los bienes que son necesarios para la supervivencia del fallido y su grupo familiar. La intimación al deudor para que cumpla con los requisitos a los que se refiere el artículo 86, si no lo hubiera efectuado hasta entonces, y para que entregue al síndico dentro de las 24 horas los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad, si es que existe. A ver, una cosa, son escenarios totalmente distintos. Un escenario es la quiebra propia en donde no quedó nadie, ¿sí? O sea, uno va a la incautación y no hay nada, no hay plata, no hay bienes, no hay nada. Distinto es el escenario en la quiebra pedida con sorpresa y cuando el síndico actúa rápido, en donde va a encontrar a lo mejor computadoras, mobiliario, documentación, información en las computadoras, bienes que incautar. Es muy diferente el escenario. No, ¿sabes que no? Mira, tenés de todo un poco. No hay un comportamiento uniforme. Tenés el deudor que se avergüenza porque lo sufre emocional y personalmente. Tenés el deudor que no le importa nada. Tenés el deudor que dice a mí nunca me va a pasar y como a mí nunca me va a pasar no toma ningún tipo de recaudo para mejorar su situación. No hay un comportamiento uniforme que yo te pueda decir. Tenés el deudor que se enoja con el síndico. A ver, ya falleció tenemos una síndica muy querida en nuestro grupo que falleció en el 2019, que cuando fue en incautación, el deudor tomó una actitud que no es común, gracias a Dios, que fue recibirla y apuntarla con un rifle. Bueno, a ver, tenés de todo, no hay un comportamiento uniforme. Tenés también el abogado que asesora al deudor, que mejor le brinda un asesoramiento que no ayuda. Claro, no hay un comportamiento que yo te pueda decir, sí, mira, esto es 1 más 1 es 2. No. Así que todo puede ser. O sea, yo entiendo que mira, yo sí, también. Yo tengo una quiebra que salí sorteada en el año 2005, que le pidieron la quiebra por unos honorarios una abogada. 7 inmuebles tenía. O sea, 7 inmuebles, de no sé cuántos camiones, no sé cuántos terrenos. O sea que... Y realmente... Y le debía a Dios y María Santísima. O sea, por eso te digo, no hay un comportamiento uniforme. También está, actualmente los procesos de quiebra están totalmente atravesados por la faz penal, cosa que hasta hace 5 años atrás no pasaba. No, son procesos en paralelo. La ley concursal siempre ha tenido como una ejecución muy alta porque son procesos universales como los juicios universales de herederos, de sucesorios, claro. No, en realidad todo lo que es la faz penal es una situación actual en donde ayer el Comercio y Justicia es un diario judicial. El Comercio y Justicia es un diario profesional como el Infobae y demás. Bueno, el punto es que salió que habían condenado penalmente a los socios, a los directores y a los administradores de una sociedad anónima por vaciamiento de la sociedad. La actividad era una imprenta. No sé qué caso es. Leí el titular y lo condenaron penalmente con no sé cuántos años de prisión y demás.
La verdad que es totalmente novedoso, porque antes eso como que no se instruía, no funcionaba, y bueno, ahora sí. A ver, en la causa que nosotros tenemos, que es la quiebra de la sociedad civil, están presos, pero no por una cuestión concursal. El concurso preventivo gira las actuaciones a la justicia penal, no tiene facultad de indicar prisión preventiva ni nada, es la justicia penal. Y la justicia penal los indicó asociación ilícita, es un grupo, los metió presos, luego salieron porque habían cumplido el término sin juzgamiento y por un hecho nuevo, adentro de nuevo, y bueno, la justicia penal. Nosotros nada que ver, nosotros hacemos nuestro trabajo, hoy atravesado por la justicia penal en muchos casos. Bueno, vamos con la sentencia y nos vamos. La prohibición de hacer pagos al fallido, los que serán ineficaces, o sea, el fallido no puede recibir pagos, quien cobra es el síndico. El síndico reemplaza, así como, y esto es importante que lo tengan presente, así como en el concurso preventivo existe lo que llamamos un desapoderamiento atenuado, leve, conserva la administración y disposición de sus bienes siempre bajo la vigilancia del síndico, actos prohibidos del 15, del 16, del 17, bueno, acá no. Acá existe un desapoderamiento de tal manera que el deudor hoy fallido es reemplazado por el síndico. El síndico cobra, el síndico paga, el síndico es responsable sustituto en AFIP. ¿Sí? Muy bien. Orden de interceptar la correspondencia y que la misma sea entregada al síndico. La intimación al deudor o a administradores de la sociedad fallida, ahí debiera decir fallida, para que dentro de las 48 horas constituyan domicilio procesal en el lugar de tramitación del juicio, bajo percibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del tribunal. La orden de efectuar las comunicaciones necesarias para asegurar el cumplimiento del artículo 103, la orden de realización de los bienes del deudor y la designación de quién efectuará las ventas, las enajenaciones, eso es un martillero que se nombra, la designación de un funcionario que realice el inventario correspondiente en el término de 30 días, el cual comprenderá solo rubros generales, y acá en la práctica yo disiento totalmente con lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque dice, ¿solo comprenderá rubros generales? No, cuanto más detallado sea el inventario, mejor es, de tal manera que no se nos pierdan cosas, ¿sí? Bueno, la designación de audiencia para el sorteo del síndico, y después habla de los supuestos especiales. En caso de quiebra directa o cuando se declare como consecuencia del incumplimiento del acuerdo o nulidad, la sentencia debe fijar la fecha hasta la cual se pueden presentar las solicitudes de verificación de los créditos ante el síndico, la que será establecida dentro de los 20 días contados desde la fecha en que se estime concluida la publicación de edictos, y para la presentación de los informes individuales y general debe establecerse fecha para el cumplimiento del artículo 103, salida del país del fallido, respectivamente. ¿Por qué debe establecerse fecha? Porque el 103 empieza a contar para que el fallido se pueda ir o no del país en relación a las fechas de presentación del informe general del síndico dentro del proceso de quiebra. Este supuesto especial del artículo 88 lo vamos a analizar en conjunción con el 200 y el 202. El 200 y el 202 es lo que la ley llama periodo informativo de la quiebra, que no es otra cosa que el periodo de verificación de créditos dentro del proceso de la quiebra. ¿Por qué se habla de, por qué se llama informativo? Se llama informativo porque como no solo se verifican créditos, sino que el síndico informa y recalcula créditos, es como que el legislador en un momento de gran iluminación le puso periodo informativo. Proceso de verificación en la quiebra, que se arma con el 88, supuestos especiales, 200 y 202. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas, consultas. Sí. No. Hay que hacer uno nuevo, actualizado de la fecha de presentación, por las dudas haya alguna venta que se haya autorizado, alguna merma, algún cambio, alguna incorporación. Y porque la evaluación cambia a lo largo del tiempo. Claro, vinculado al 103, porque si no, no tiene fecha, porque el 103 está sin fecha.
¿Alguna duda ya por la estratosfera? Sí, profe, me quedó una duda cuando vimos el artículo 82, la petición del deudor, que dijo que lo relacionaba con el artículo 10 Sí. y habló de ¿qué prevalece? Si está el concurso preventivo, prevalece ante la quiebra que no ha sido decretada. Eso como que no entendí bien porque dijo algo más que no El llegué a artículo 10 anotar. dice que el deudor, estando en cesación de pagos, en cualquier tiempo puede presentarse en concurso preventivo siempre que la quiebra no haya sido decretada. Muy bien. Pues bien, Sí, entonces, si yo tomo el artículo 10 más el 82 que dice que el pedido de quiebra propia prevalece sobre el pedido de quiebra pedida por un acreedor, si quiero analizar en conjunto todo, lo que tengo que saber es que el concurso preventivo prevalece sobre el pedido de quiebra de un acreedor, ¿sí? Siempre que la quiebra no haya sido decretada. O sea que si en simultáneo se pide, el deudor pide la formación de su concurso preventivo y viene un acreedor y le pide la quiebra, lo que va a prevalecer es la formación de concurso preventivo. Si el pedido de formación de concurso preventivo no existe y lo que compiten es un pedido de quiebra propia efectuado por el deudor y un pedido de un acreedor de que se decrete la quiebra al deudor, lo que va a prevalecer es el pedido de quiebra propia. ¿Por qué? Porque lo más dañino, lo más difícil de superar es el pedido de quiebra efectuado por un acreedor, por el factor sorpresa y por la falta de previsión por parte del deudor de que va a estar en quiebra. Eso es lo que expliqué, no sé si con lo que sí, le acabo de profe. decir le queda claro. Clarísimo, clarísimo ahora. Muchas Bueno, gracias. por nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, nos vemos mañana de manera virtual. Que tengan buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe.